En la primera entrevista que nos da el virtual presidente electo del Perú, el señor Pedro Pablo Kuczynski. Doctor Kuczynski, muy buenas noches, felicitaciones. Un placer estar con ustedes. ¿Qué fue lo primero que sintió el domingo a las 4 de la tarde cuando vio el flash que lo ponía usted adelante? Bueno, yo nunca creo tanto en los flashes, o sea que pasó el flash y dije, bueno, de repente tenemos un chance, ¿no? ¿Y cuándo tomó conciencia de que ya había ganado? Yo creo que anteayer, hoy es jueves y martes más o menos. En concreto, ¿qué es lo que usted espera lograr como presidente de la República? ¿Cómo visiona el Perú que quisiera dejar dentro de 5 años en el comienzo, cuando se cumple el Bicentenario? En el Bicentenario a mí me gustaría, y voy a luchar para eso, que el Perú sea un país con un pie firmemente plantado en la modernidad, porque somos un país bicéfalo. Tenemos regiones, tenemos Lima, tenemos pobres, tenemos ricos. Tenemos que unirnos y hacer que haya en el Perú una revolución de inversión social, que se ha hecho un esfuerzo, pero no hemos llegado. Educación, salud, agua potable. Para mí esas son las prioridades. Claro que necesitamos inversión privada, crecimiento, porque sin eso no va a ocurrir lo otro. Pero somos un país, yo por ejemplo miro los libros de mi papá, de cómo era la selva en los años 30, cómo era la sierra, y en muchas cosas no hemos cambiado, ¿no? Tenemos mucho que hacer todavía. Hablando de sus padres, ¿qué cosa habría dicho su madre si se hubiera enterado que su hijo Pedro Pablo iba a ser, o que ya era presidente de la República del Perú? Bueno, ella no lo podría creer. ¿No? No, porque ella era muy europea, muy francesa, y la política, pues nadie en la familia de los dos lados estuvo metido en política, ¿no? Aunque mi padre cayó en la cárcel de Odría por ser simpatizante del APRA, estuvo un año ahí, eso fue su primer contacto con la política. Hablando de la política, usted tiene claro lo que quiere hacer, pero se le califica como un presidente débil porque tiene una minoría en el Congreso frente a una mayoría muy grande del fujimorismo. ¿Cómo piensa compensar su debilidad política en ese sentido? Yo creo que tenemos que convencer tanto a la Fuerza Popular como a los que están más a la izquierda, que me apoyaron, que hay algunas cosas a las cuales ningún peruano puede objetar. Uno es que nuestro empleo, nuestro esfuerzo económico en el Perú es a través de pequeñas empresas. Y si no ayudamos a las pequeñas empresas, no vamos a salir adelante. No es darles subsidios, es ayudarles a que formen parte de la gran revolución del crédito que necesita el Perú. El Perú es un país donde muy poca gente tiene crédito todavía, eso es uno. Dos, tenemos que meterle esfuerzo, organización y recursos a la educación, la salud y el agua, como lo acabo de decir. Y tres, tenemos que hacer los grandes y pequeños proyectos en todo el Perú que necesitamos, los canales, las represas, los caminos, las comisarías, las escuelas. Claro, ahora todo eso suena muy bien y es difícil que alguien pueda oponerse a eso. La restricción puede estar más bien en el terreno político y un integrante de su equipo de campaña es Alfonso Grados, hijo de Alfonso Grados Bertolini, que fue ministro con usted en el gabinete del año 80, que era un buen amigo suyo. Así es. Y que era el que promovía la concertación en el Perú. ¿Usted aspira a que su gobierno sea eso, un gobierno de concertación, de reconciliación? ¿Qué es lo que plantea en ese sentido? Yo creo que hay que pensar en lo que pasó en España en los años 80, el Pacto de la Moncloa, lo que pasó en México en los 90. Tiene que haber una concertación. Ahora, no es simplemente hablar, hablar, hablar. Tiene que haber una agenda política, social y económica alrededor de la cual nos ponemos de acuerdo.
Y todos deberían estar interesados en eso. Tanto la señora Fujimori, si va a ser candidata en el 2021, como podría ser la señora Verónica Mendoza. Todos los que quieren gobernar este país en algún momento deben rezar y apoyar un país más viable. Ahora, esto requiere comenzar a tender puentes. ¿Le va a ofrecer las disculpas que están pidiendo los fujimoristas de la señora Keiko Fujimori? Mire, aquí no son cuestión de disculpas. En el fragor de la campaña se dicen cosas. Ellos también han dicho cosas que no eran verdad, ¿no? Nos vamos a disculpar todos y vamos a voltear la página para concertar. Por ejemplo, en eso de que el hijo de ratero es ratero... Bueno, es una frase desafortunada, pero yo ya me disculpé sobre eso. Con la izquierda ha llamado o ha hablado con Verónica Mendoza porque en parte su triunfo se debe al respaldo que le da ella muy formalmente. Claro, que es un rechazo al otro lado, ¿no? Claro. Pero estamos hablando con todo el mundo. ¿Y cree que es posible? Porque ellos han dicho que con usted no quieren ser oposición clara y tajante y radical. Ya, pero vamos a ver quién se va a oponer a la agricultura campesina, quién se va a oponer a las vías de penetración, quién se va a oponer a mejores colegios. Yo creo que nadie. En la campaña usted firmó acuerdos con grupos como la CGTP, la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, el SUTEP, la SUTESAL, el Sindicato del Agua, la coordinadora Keiko Nova. ¿Va a honrar esos compromisos? Absolutamente. ¿Cuáles son los compromisos? Por ejemplo, en el caso del SUTEP es aumentarles el sueldo, y ya hemos dicho cuánto, que obviamente hay que financiarlo, es totalmente financiable. Con Sedapal hemos hablado de que Sedapal va a seguir siendo una empresa del Estado. En Francia, la electricidad de Francia es una empresa del Estado y funciona perfectamente bien. Yo no voy a entrar a una discusión que va a durar 5 años sobre si hay que privatizar o no las empresas de agua. Es mejor ir adelante, reorganizarlas bien, hacer las inversiones. Si usted se diera cuenta que el Congreso, por el lado fujimorista, es una oposición férrea, dura y que no lo deja gobernar, ¿estaría dispuesto a llegar hasta incluso a disolver el Congreso de acuerdo a lo que prevé la Constitución para poder crear un nuevo cuadro político? Claro, la Constitución prevé que si se tumban a 2 gabinetes, se disuelve el Congreso. Yo prefiero no tener que llegar a eso, francamente, porque yo creo que los países que están en una crisis y efervescencia política no progresan. Eso fue la historia de la Tercera República en Francia, ha sido la historia de muchos países y no nos tenemos que atracar ahí. Yo creo que tenemos que buscar consenso en las grandes cosas que queremos y poner en una mesa aparte las cosas en las cuales no estamos de acuerdo. ¿Tiene una idea ya de algunos nombres para su primer gabinete? Tenemos nombres, sí. ¿Alfredo Torne va a ir al Ministerio de Economía, como anunció en la campaña? Sí, yo dije eso, ya lo he dicho, sí. ¿Y va a hacerlo? Va a hacerlo. ¿Tiene otros nombres en otras carteras? Tengo otros que los tengo aquí en mi bolsillo. A ver si me puedo meter al bolsillo. Jaime Saavedra piensa que sería una buena idea que continúe en el Ministerio de Educación. Me parece una magnífica idea, pero habría que convencerlo. No hemos hablado de eso todavía. Pero podría ser una posibilidad de que sea... Sería magnífico si él quiere hacer el sacrificio. ¿Cuán ancha base va a tener su gabinete? ¿Piensa ampliarlo a gente de fuera? Absolutamente. Tenemos que buscar la mejor gente del Perú, que tiene la mayor llegada política, que no solo sean técnicos. Yo soy un tecnócrata, pero necesito rodearme de algunos músicos que sepan tocar cajón, ¿no? Aún si los músicos son de Fuerza Popular o del Frente Amplio, ¿podría abrir a traer gente de esos lados para armar un gabinete? Absolutamente. ¿Y su kitchen cabinet quiénes son? ¿Quiénes son las 5 personas más con las que trabaja más cercanamente? No, yo trabajo mucho con, obviamente, Alfredo trabajo mucho con Meche Arauz, con Martín Vizcarra.
Usted dijo que una frase que me pareció muy simpática hace unas semanas, que usted dijo que un error de su campaña había sido dejarse seducir mucho por los asesores que acababan desvirtuando un poco la persona que usted era. Sí, hay todas estas personas que giran alrededor de candidatos, se presentan, imagen, ponte la corbata así, sonríe así, ¿no? Y la verdad es que es completamente artificial, ¿no? Ahora, no está mal vestirse bien, no, está bien, pero yo no soy tan formal, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí perdimos mucho tiempo y gastamos mucha plata en propaganda en televisión, que realmente hubiera debido estar en las redes. Hicimos, por ejemplo, un spot sobre mi vida, que era aburridísimo, porque yo digamos, tengo un tono ya así, sobre todo con esta garraspera que tengo ahora, no tan alegre, y yo vi ese spot y dije, uy, qué horror, ¿no? Ahora, incluso hubo cosas que pudo haber sacado en la campaña, como el leprosorio en Iquitos lleva el nombre de su padre, o cosas claro. así que... Lo que pasa es que a mí no me importantes. gusta aprovechar políticamente una cosa personal, ¿no? Porque a pesar de que no soy una persona tan modesta, no me gusta propagandear mi vida personal, ¿no? ¿Va a vivir en Palacio o en su casa donde estamos ahora? Bueno, yo espero vivir en mi casa, pero mi señora dice, oye, alquilemos la casa a una embajada y nos vamos a Palacio. Pues vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál sería su primer viaje al exterior como presidente? Bueno, hay que organizarlo. Como presidente yo creo que de todas maneras hay que ir a China antes de la PEC, ¿no? Pero yo no quiero pedirle una invitación a China, pero lanzaré pues alguna cosa para que me una jalen. flor, a ver si claro, llega la invitación. Yo pienso que como China es nuestro socio comercial número 1 o 2, depende de los trimestres, y ellos compran nuestros minerales en gran parte, podemos industrializar esos minerales, y China yo creo que tiene un gran deseo de hacer más cosas en América Latina. ¿Cuáles son las prioridades de estos 50 días que faltan para que asuma el cargo de presidente de la República? Uno es hablar con los que nos apoyaron y con nuestros contrincantes que controlan una mayoría en el Congreso, para ponernos de acuerdo en algunos lineamientos básicos. Eso es número 1. Y 2, nombrar un gabinete y una administración que esté totalmente instalada. Y 3, hacer el trabajo de preparación legislativa que se necesita. Ya tenemos un equipo trabajando en eso. MIPES, pymes, agua, seguridad y pensiones, salud y educación. Esos son los 4 temas. ¿Cuáles serían las 3 principales decisiones en los primeros 100 días de su gobierno? Yo creo que la primera decisión es cómo enfrentar el tema de la seguridad, porque la inseguridad ha subido, como muchos lo saben, y eso tiene que ver con un crecimiento en el narcotráfico en el Perú. Tenemos que enfrentar eso. Y no es solo cuestión de fuerza, es cuestión también de tener facilidades para los jóvenes, trabajo para que no se dediquen a eso. Una crítica o acusación, etcétera, que le han lanzado sus rivales durante la campaña es que Esper era alguien que dedicaba a lobista. Y esa crítica seguramente va a estar dando vueltas durante todo el gobierno. ¿Qué precauciones va a tomar para que eso no vaya a ser un gobierno en el cual el lobismo, aunque hay tantos nexos empresariales, pueda tener algún tipo de incursión muy fuerte? Que me muestren un lobby que he hecho y encantado les responderé. Todo eso son unos cuentazos que se lanzaron en el calor de la campaña. Vamos a tener ministros absolutamente independientes,
de varias tiendas políticas, aquí no va a haber ningún lobby. ¿Hay algún conflicto de interés potencial que usted tenga que quiera arreglarlo antes de entrar al gobierno? No, yo he vendido... ¿Posee empresas en el Perú en este momento? Yo no tengo acciones, me queda un CTS en Holanda de una empresa de la cual yo fui presidente durante casi 10 años, que es una empresa de metales raros que no tiene ninguna actividad en el Perú, y me deben mi separación, que son acciones que están bloqueadas en este momento y que venderé ojalá antes del 28 de julio. Y la otra crítica que le hicieron durante la campaña era lo del pasaporte y la nacionalidad. En ese sentido, ¿está todo finiquitado, todo hecho? ¿Hay algo que falta finiquitar para acabar? Nada, ¿Algún nada, pago por hacer? Nada. Todo ya está cerrado. Todo ya esa crítica está. No... Ya perdí mi seguro de salud en Estados Unidos, etcétera. O sea que son cosas que hemos hecho y ya están hechas. No hay ningún pago pendiente que hacer para acabar el trámite en absoluto. No. ¿Es consciente que usted como político durante la campaña fue calificado? Yo también creía que como candidato no era muy bueno durante muchos momentos, lo cual es paradójico porque acabó ganando la elección. ¿Le va a interesar mucho su aprobación en las encuestas? Yo manejo mi auto mirando el retrovisor de vez en cuando, pero si voy a manejar todo el tiempo viendo el retrovisor, no voy a hacer nada. Todo político, presidente, primer ministro ve siempre las encuestas. La base para gobernar. Claro, pero uno no puede estar sujeto solo a eso. Usted tiene una larga carrera pública en el sector público, pero ¿en qué momento se le ocurrió ser presidente de la República? ¿Desde qué edad usted dijo, me gustaría estar sentado en ese sillón 5 años? En realidad fue hace 5 años y perdí. No perdí por tanto. No. Y bueno, se me quedó la cosa ahí, ¿no? Y desde entonces he estado. Claro que han pasado 5 años y ya se me estaba acabando el tiempo. ¿Era ahora o nunca? Pregunta final. ¿Qué cosa quisiera que digan los libros de historia del Perú dentro de 50 años sobre su presidencia? Yo quisiera que los libros digan sobre mí que este fue un hombre que modernizó el Perú. Señor virtual presidente electo Pedro Pablo Kuczynski, muchas gracias por darnos su primera entrevista una vez que ya ha sido formalizado por parte de la OMPE y sinceramente muchísima suerte. Muchas gracias.